Quiero agradecer muy especialmente la invitación que me han hecho en el día de hoy los doctores Fernando Quijano, director del Diario La República, Obdulio Gaviria, rector de la Universidad de La Sabana, gran rector, gran amigo. Hemos dado muchas batallas juntos, hemos trabajado juntos los temas de la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación superior. Muchas gracias, Obdulio, por esta invitación. Y el doctor Luis Fernando Jaramillo, director del INALDE. Como egresada de esa Escuela Superior de Administración de Negocios, como egresada de la segunda promoción del INALDE, me siento muy contenta de tener esta oportunidad de compartir hoy como vicepresidenta de Colombia con todos los que están asistiendo al foro del día de hoy. Quiero decirles en primer lugar que este tema de la inserción internacional de Colombia es algo que se viene hablando en el país desde hace muchos años. Desafortunadamente, tanto las políticas públicas como la propia actitud de los empresarios ha sido muy errática frente a la necesidad de desarrollar estrategias claras de largo plazo que nos permitan contar con empresas competitivas, que realmente permitan diversificar la producción de Colombia, las exportaciones y diversificar también, por supuesto, los mercados hacia los cuales destinamos esas exportaciones de nuestro país. Ese es uno de los principales problemas de Colombia, la inestabilidad en las políticas públicas, la falta de políticas de Estado, la falta de continuidad en las políticas. Y esta es una tarea muy importante en la que tiene que poner correctivos el sector público, pero también el sector privado. En primer lugar, los gremios de la producción nacional. Ya quedó atrás el tiempo en que los gremios se dedicaban a buscar cómo conseguían unas rentas para un sector de la producción con una visión cortoplacista. Hoy tenemos la necesidad de que los gremios estén dedicados a impulsar junto con el gobierno y con los empresarios del sector todas aquellas reformas que permitan en el nivel micro de las empresas, en el nivel macro de la economía, en la mesoeconomía, lograr las reformas que hagan de Colombia un país verdaderamente competitivo que pueda orientar una parte significativa de su producción hacia el mercado internacional. Colombia cuenta hoy con 16 tratados de libre comercio. Tenemos acceso libre, sin aranceles, a un mercado superior a 1.500 millones de habitantes. Desafortunadamente, hace 20 años, cuando diseñamos ese plan estratégico exportador, precisamente pensando que en esa época se iban a empezar a desarrollar los acuerdos de libre comercio, desde entonces insistíamos en la necesidad de diversificar la producción exportable de Colombia. En 20 años es casi nada lo que el país ha hecho en esta materia y tenemos que recuperar el tiempo perdido. En primer lugar, recuperar el concepto de las cadenas productivas que nos permitan a partir de las materias primas, bien sea en el sector agrícola, pero en materias primas industriales, desarrollar esas cadenas de valor, productos que tengan realmente un valor competitivo derivado sobre todo de la innovación y generar entonces la posibilidad de que Colombia también haga parte de las cadenas globales de valor. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. El gobierno del presidente Iván Duque es un gobierno que le quiere apostar a fondo realmente a tres ejes de lo que debe ser una visión de largo plazo de Colombia. Primero, la legalidad. Necesitamos reglas de juego claras, estables, conocidas, predecibles, objetivas, que no se estén cambiando en función de quién es el destinatario de la norma. Normas que realmente abran mejores espacios justamente a la inversión. El segundo eje de nuestro gobierno es el emprendimiento. El emprendimiento es lo que tiene el país hoy por hoy que impulsar, sobre todo generando en los jóvenes, en las mujeres, en tantos profesionales que a los 40 años se retiran de sus empresas, tener la posibilidad de desarrollar emprendimientos que sean escalables, replicables, sostenibles en el tiempo y que permitan realmente aprovechar también toda esta posibilidad que tiene nuestro país en los distintos sectores de la producción nacional. Y en tercer lugar, el eje de nuestro gobierno está orientado a generar una verdadera inclusión, una
mejor igualdad, acabar la desigualdad que existe en Colombia, porque nosotros sabemos que buena parte del conflicto, de las dificultades de este país se derivan también de esa tremenda desigualdad que tiene ubicado hoy a Colombia como el 8º país más desigual del mundo. Ese es un indicador absolutamente vergonzoso que es urgente corregir. En el gobierno del presidente Duque, entonces, orientados en estos 3 pilares, queremos darle una gran importancia al desarrollo económico, una gran importancia al desarrollo empresarial. Nosotros creemos que es en el sector privado, es en el desarrollo empresarial, es en la libre empresa, es en la inversión privada en donde deben realmente soportarse buena parte de las expectativas de crecimiento económico futuro y sobre todo de generación de empleos y de exportaciones para Colombia. Nosotros creemos en la empresa privada. Nosotros vamos a hacer la gran apuesta para que este sea un país que tenga un ambiente de negocios favorable a las nuevas inversiones, para la sostenibilidad de las inversiones existentes y para esta proyección de nuestra producción hacia el mercado internacional. Recientemente hemos estado hablando con el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, gran economista, gran conocedor de la economía colombiana, así como con la doctora Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional, sobre cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo del sector productivo colombiano. En efecto, los distintos análisis muestran cómo Colombia durante los últimos años ha perdido una parte muy significativa de su potencial de crecimiento a largo plazo. Hemos pasado de tener una tasa de crecimiento potencial del 4.8% a una tasa de apenas el 3.5%. Esto quiere decir que si crecemos al 3.5 en lugar del 4.8, que era nuestro potencial, los próximos 10 años Colombia dejará de crecer entre 300 billones de pesos y 500 billones de pesos. Estas son cifras muy significativas. Y si tenemos en cuenta que los ingresos tributarios equivalen a cerca de un 15% de lo que es realmente ese crecimiento del Producto Bruto, Colombia entonces dejará de recibir unos ingresos tributarios entre 50 y 80 billones de pesos. Son cifras muy importantes que el país debería poder invertir en desarrollo, en vías terciarias, en activos en el campo, por ejemplo, los distritos de riego, por ejemplo, las centrales de acopio, tantas obras que se requieren para el desarrollo económico nacional. Debemos entonces recuperar ese potencial de crecimiento de la economía colombiana y por eso el gobierno de Iván Duque está empeñado en poner la casa en orden, en sincerar las cuentas nacionales, en corregir la situación deficitaria en que nos encontramos en la actualidad. Un déficit en la balanza de pagos, un déficit fiscal enorme y aquí tenemos entonces que entender en este momento la economía colombiana va a estar con un desafío muy grande, ser capaz de satisfacer las expectativas que tienen los colombianos y al mismo tiempo realmente tener la austeridad que nos permita poner la casa en orden. Pedirle a los colombianos que entendan todos, aquí realmente el palo no está para cucharas, como se dice coloquialmente. Aquí no podemos seguir hablando de subsidios y de exenciones y beneficios aquí y allí para todos los sectores y para todos los sectores de la población. Aquí tenemos que concentrarnos en dar aquellos subsidios que sean estrictamente necesarios, sobre todo aquellos subsidios y aquellos apoyos que realmente transformen las posibilidades de vida a los colombianos, no simplemente los subsidios que tienen un carácter asistencialista, sino aquellos que hagan transformaciones reales en el potencial de vida de los colombianos. Y en cuanto al sector productivo se refiere, realmente pedirle a todos los empresarios, vamos a jugarnos a fondo por el sector empresarial colombiano. El gobierno va a hacer un esfuerzo enorme para bajar la tasa de tributación de las empresas en Colombia, pero esto no podemos hacerlo a punta de beneficios, de exenciones, de preferencias a un sector u a otro de la producción colombiana.
cómo podemos insertarnos mucho más estratégicamente, más inteligentemente, más audazmente y más sosteniblemente en toda esta globalización. Realmente hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Aparte de todas estas acciones en el campo de la macroeconomía, poner la casa en orden, corregir este déficit gemelo que tenemos en la actualidad, tenemos entonces que mirar los sectores de la producción colombiana. Entender que Colombia es uno de los pocos países que tiene un potencial en todos los sectores de la producción, desde el sector minero energético, en donde ahora, claro, el aumento de los precios de petróleo sin duda nos va a beneficiar. Esto también puede tener sus riesgos en materia de evaluación y demás, pero sobre todo, hoy por hoy, vemos aquí hay un frente riesgoso que tiene que ver con las medidas de retaliación comercial que se están tomando por parte de los grandes actores del comercio mundial. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con China? Todo este es un frente que sabemos nosotros nos genera hoy por hoy una incertidumbre. Pero más allá de lo que haga Colombia en materia macroeconómica, repito, tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos en tantos sectores. El minero energético. En segundo lugar, la agroindustria, el sector agrícola. Colombia es uno de los 7 países que, según un informe de la FAO de hace muy pocos años, podría ser realmente uno de los grandes proveedores de alimentos procesados para el mundo entero. Esto quiere decir que no podemos seguir nosotros cultivando y vendiendo los productos en bruto. Tenemos que transformarlos, tenemos que lograr que Colombia produzca alimentos procesados, agroindustria. Por eso es que hemos compartido con el presidente Iván Duque durante toda la campaña que es necesario darle beneficios a las empresas transformadoras de los cultivos, transformadoras de los alimentos, para que realmente se dediquen a hacer esa transformación, generar empleos de calidad en el campo y aumentar entonces nuestro potencial, tanto para atender el mercado interno como para exportar al mercado internacional. Aparte de minero energético y agricultura y agroindustria, debemos tener en cuenta nosotros que tenemos un gran potencial en el sector del turismo. El turismo fue el año pasado el segundo generador de divisas, cerca de 4.500 millones de dólares. Más de 1.700.000 empleos generó el turismo y todavía estamos crudos, estamos con una industria turística en pañales, porque si bien es cierto que el país desarrolló una hotelería de buena calidad durante los últimos 15 años, derivada justamente de los beneficios que se dieron para la hotelería, también es cierto que todas las industrias y los sectores de servicios conexos al turismo están todavía muy crudos. Tenemos que tener guías turísticos, tenemos que tener realmente rutas de turismo que hagan más atractivo a los turistas internacionales venir a Colombia. Tenemos la posibilidad de combinar desde el turismo ambiental, el turismo paisajístico, el turismo del avistamiento de aves, donde Colombia es el país más atractivo hoy por hoy, pero también el turismo religioso, también el turismo de playa, también el turismo de montaña, pero nos hace falta desarrollar todos esos servicios que hagan grata la estadía a los turistas, máxime en todo lo que tiene que ver con ese turismo ambiental y ecológico, donde los ingresos que deja el turismo son muchísimo mayores que los ingresos que deja a veces simplemente el turismo de playa. Además del turismo, tenemos que recuperar las posibilidades industriales de Colombia. Fernando Quijano sabe que esta ha sido una de mis causas durante muchos años y no es una causa perdida. Sigo creyendo que Colombia tiene un potencial grande en las manufacturas. Hay muchas industrias que perdimos durante los últimos años, muchas de ellas por indolencia, francamente, del gobierno, muchas otras porque realmente resultó mucho más conveniente traer los productos terminados del mercado internacional, porque la tasa de cambio revaluada hacía mucho más fácil importar los productos, pero muchas de las manufacturas que perdimos se pueden todavía recuperar. Muchos de esos sectores de las manufacturas tienen un potencial grande para nuestro mercado y el mercado internacional hacia esos 1.500 millones de habitantes que tenemos gracias a los acuerdos de libre comercio. Tenemos un potencial enorme, enorme también en la industria de servicios. Servicios como, por ejemplo,
los servicios profesionales, los servicios médicos. Ese turismo médico es absolutamente importante. Colombia tiene allí un potencial enorme, desde las cirugías de trasplante de riñón, trasplante de corazón, las cirugías oculares en Bucaramanga, tantos sectores y tantos subsectores muy especializados en la medicina, donde Colombia está trayendo hoy pacientes internacionales. Los tenemos realmente que escalar y tenemos que lograr nosotros que tengan una muy buena comercialización y una muy buena promoción en el mercado internacional. Y cómo no mencionar también un sector importantísimo, el sector de la famosa economía naranja. Ese sector por el cual el presidente Duque siente especial predilección, como la siento yo y la sentimos todos en el gobierno. ¿Por qué? Porque es que esas son las industrias nuevas, las que se derivan de esta cuarta revolución industrial. Son las industrias de audiovisuales, son las industrias culturales. Es todo lo que estamos viendo nosotros hoy que sucede con la industria del entretenimiento. No olvidemos, por favor, que cada año, por ejemplo, se estrenan cerca de 600 películas cada año. De esas 600 películas, cerca de 480 se producen en los Estados Unidos. Pero resulta que Colombia ya durante los últimos 2 años ha estado haciendo aquí producción de películas que realmente tienen hoy por hoy ya esa presencia internacional. Ese mercado solamente del cine genera más de 35 billones de dólares al año. ¿Qué tal si nosotros nos dedicamos a impulsar acá las escuelas para que nuestros estudiantes aprendan animación visual, para que ellos hagan entonces los cómics y tantos productos realmente hoy con la tecnología que tienen este mercado absolutamente infinito? En esa economía naranja, en la producción musical, en nuestros artistas, en nuestro talento, allí sin duda hay unas posibilidades enormes. Todo esto es lo que Colombia tiene que hacer para lograr insertarse estratégicamente, inteligentemente, eficientemente y sosteniblemente en el mercado internacional. Sabemos que no todo son realmente rosas, también hay espinas en este camino, hay dificultades, hay industrias que se han atrasado tecnológicamente, hay cadenas de la producción que están totalmente fuera de competitividad. Hay que ver cómo logramos nosotros también que la revisión que se está haciendo en este momento sobre las tasas impositivas facilite cada vez más a las pequeñas y medianas empresas tener condiciones reales de competitividad. ¿Por qué? Porque es que hoy vemos nosotros que hay cerca de 5.000 empresas en Colombia que exportan menos de $10.000. $10.000 de exportaciones no son rentables, no son competitivos y tenemos que lograr entonces que se pueda escalar estas producciones exportables. Para eso el sector de las pymes será también una prioridad para nosotros. En el sector de las pymes está una gran apuesta por la generación de empleos. Aquí se está trabajando con el ministro de Hacienda justamente en que hay un monotributo que nos permita, entre otras cosas, formalizar esta gran cantidad de la mano de obra colombiana que está hoy en la informalidad. Ya sabemos que la informalidad no solamente son unos ingresos precarios, sino que significa no tener seguridad social, no contar con un ahorro para la vejez, ninguna posibilidad de pensión, y aquí realmente el gobierno de Iván Duque se la va a apostar toda a poder acabar esta informalidad, facilitando el clima de negocios y priorizando realmente la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan formalizarse totalmente. Nosotros sabemos que dentro de las posibilidades que tiene Colombia del aprovechamiento de los TLCs hay que ser muchísimo más ingeniosos, hay que tener estrategias de largo plazo. En el año 1998 nosotros diseñamos un plan estratégico exportador para diversificar exportaciones. Hoy estamos hablando de los mismos temas que se hablaban hace 20 años, pero por ejemplo,
Cuando hablamos de diversificar producción y exportaciones, tenemos que ver en dónde está nuestro principal potencial. Y yo estoy absolutamente segura que hay un potencial enorme, por ejemplo, en los TLCs sin aprovechar en todo lo que tiene que ver con las compras estatales. El gobierno tiene que hacer acompañamiento, el gobierno tiene que indicarle a los empresarios dónde están las oportunidades de exportación. El gobierno tiene que sentarse con sus países amigos, aliados, e identificar dónde realmente las empresas colombianas pueden convertirse en proveedoras de las compras estatales que hacen otros países. Sin ir muy lejos, Estados Unidos, sin ir muy lejos en el sector de la defensa y de la seguridad nacional en Estados Unidos. Imagínense ustedes si Colombia organiza unas empresas que estén orientadas a vender las raciones de campaña de los soldados. Yo recuerdo cuando fui ministra de la Defensa que nos desvelábamos buscando cómo optimizar esas raciones de campaña, lo que tuviera más proteínas, más vitaminas, lo que resultara más saludable, pero también que fuera placentero para nuestros soldados, que pesara poco, porque esos morrales pesan mucho. Imagínense ustedes si Colombia se dedicara a vender una bolsita de frutas deshidratadas, la bolsita del café soluble, la bolsita de la panela rallada, una bolsita de cualquier otro producto que se pueda realmente cocer muy fácilmente, pero que esté precocido. En esas raciones de campaña, en esas ventas al sector de la seguridad y defensa, Colombia tiene un potencial enorme. Pero también tenemos que aprender lo que han hecho otros países. Estados Unidos, por ejemplo, privilegia dentro de sus compras estatales aquellas que vienen de empresas formadas por mujeres, donde la mayor parte de la propiedad accionaria de las empresas pertenece a mujeres, donde la mayor parte de la producción y de la dirección de la empresa está en cabeza de mujeres. Nosotros tenemos que identificar acá tantas mujeres cabeza de familia, tantísimas mujeres víctimas de la violencia, tantísimas mujeres desplazadas. ¿Cuántas de ellas pueden coser uniformes? ¿Cuántas de ellas pueden producir lencería? ¿Cuántas de ellas realmente podrían, con el apoyo y el acompañamiento del gobierno, convertirse en exportadoras de productos que realmente tengan acogida en esas compras estatales que realizan otros gobiernos? El aprovechamiento de los TLCs ha sido deficiente por pura negligencia. Por eso cuando uno oye a algunos de los políticos colombianos diciendo que es que los TLCs arrasaron con la producción colombiana, sabemos que todo hay que recibirlo con beneficio de inventario. Es cierto que desafortunadamente, por cuenta de la apertura que se hizo, por cuenta sobre todo de haber desmantelado todos los instrumentos de apoyo al desarrollo rural y agrícola, Colombia, la verdad, ha tenido un impacto muy desfavorable en ese sector agrícola y hemos vivido las consecuencias. Lo que hemos sufrido nosotros en el conflicto, en el narcotráfico, obedece realmente en buena parte al desmantelamiento y a la poca importancia que se le dio al desarrollo rural colombiano. Eso tenemos hoy que corregirlo. Pero el causante de los males de Colombia no son los TLCs. El causante de nuestros males ha sido la negligencia, la falta de continuidad en las políticas públicas, muchas veces también la falta de una visión empresarial muchísimo más ambiciosa, muchísimo más audaz, la falta de tener asociatividad, alianza entre empresas, generar asociatividad entre los distintos eslabones de una misma cadena productiva. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos sentábamos con los productores de algodón, el algodón de fibra corta, el de fibra larga. Esto tiene consecuencias sobre la calidad de los textiles. Obviamente la calidad del textil es definitiva para las prendas, para la industria del vestido. Allí metimos nosotros a fondo a los diseñadores y cuando tenemos este concepto de cadenas de valor agregado, uno realmente puede pensar de manera ambiciosa. Y eso es lo que le corresponde a ustedes, los empresarios, tener esa ambición y esa visión de largo plazo que nos permite entonces que todos los sectores de la producción puedan salir exitosamente al mercado internacional. Hay varios informes que demuestran que la utilización de los acuerdos de libre comercio ha sido muy deficiente simplemente porque no hay la oferta exportable adecuada.
Recordemos que inclusive en los acuerdos en donde se decía que íbamos a hacer exportaciones enormes en productos alimenticios, el desempeño ha sido muy pobre. Por esa razón, una de las prioridades del gobierno del presidente Iván Duque va a ser no solamente la facilitación de negocios, la reducción en las tarifas impositivas para las empresas, sino también, obviamente, lograr nosotros que haya realmente esa verdadera orientación al mercado internacional, facilitando todo lo que tiene que ver con trámites, con logística, con aduanas y sobre todo haciendo una verdadera diplomacia sanitaria. Buena parte de nuestros productos de exportación hoy en día no pueden salir a los mercados más desarrollados porque faltan requisitos sanitarios. Veamos nosotros lo que fue esta tragedia de hace 2 o 3 años, después de que Colombia se gastó más de 15 años en declarar zonas libres de aftosa. De la noche a la mañana vimos entonces que entraba el ganado de contrabando de Venezuela y otra vez el país tiene aftosa en algunas regiones. Aquí tenemos nosotros que utilizar el ICA, todos los instrumentos del sector agrícola para tener una producción agrícola que cumpla con los estándares sanitarios más exigentes, porque esa es la manera en que podemos nosotros exportar. En lugar del ganado en pie, exportar la carne en canal, las brochetas, la carne procesada, pero también la industria porcícola, la industria avícola, todo lo que es realmente la producción de proteínas animales y buena parte de toda esa producción nuestra en frutas tropicales, en toda la producción inclusive de cultivos orgánicos que son hoy por hoy los más apetecidos en la mesa de los países desarrollados. El estudio que hizo la Contraloría recientemente señala una serie de indicaciones sobre cómo se podrían aprovechar mejor los TLCs, pero eso es lo que va a hacer el gobierno del presidente Duque, trabajar de la mano con los empresarios, facilitar los negocios, facilitar y reducir trámites, mirar cómo eliminamos obstáculos, cómo evitamos que haya horas que se pierden esperando que funcionen las aduanas, viendo cómo se agiliza el descargue en los puertos. Todo esto tenemos que solucionarlo y acabar cuellos de botella, pero sobre todo lograr que nuestros aliados internacionales de verdad hagan acuerdos de homologación en materia sanitaria, en materia técnica, y así poder exportar más y mejores productos de Colombia hacia el mercado internacional. El crecimiento de Colombia es un crecimiento que puede ser inmenso si hacemos ahora lo que se ha debido hacer hace rato. Si nos ponemos disciplinadamente en tomar estos correctivos sobre la economía, si entendemos que cuando el ministro de Hacienda sale a hablar de la necesidad de tener nosotros hoy por hoy un pago del IVA que sea mucho más universal, pues también entendemos que el sector empresarial debe en esto jugársela a fondo por conocer la propuesta del gobierno, por trabajarla, inclusive dándole aportes e ideas al gobierno, pero salir a respaldar esa propuesta. No podemos permitir nosotros que el populismo económico nos vaya a robar las posibilidades que tiene Colombia de recuperar esa tasa de crecimiento del 4.8%, porque todo eso es riqueza, esos son empleos, esas son exportaciones y lo más importante, porque toda esa mayor tasa de crecimiento nos daría mejores ingresos tributarios para poder invertir en el campo, para poder invertir en la educación, para poder invertir en la salud, para poder lograr corregir buena parte de las fallas estructurales que tiene nuestro sistema. No quiero terminar sin mencionar algo que es fundamental para el gobierno nacional: la lucha por la ética, la lucha por la transparencia, porque aquí el problema de la corrupción a nosotros nos ha causado un daño enorme. Según los estudios del Contralor, se pierden 50 billones de pesos anuales. Hace 4 años yo fui candidata a la presidencia también, y hace 4 años tomamos nosotros unos estudios que había hecho la Sociedad Colombiana de Economistas, donde hablaba de 12 billones de pesos al año por corrupción. Entre 12 y 50 hay un rango muy grande, pero cualquiera que sea la cifra, son cifras muy grandes y no podemos dejar nosotros
que los corruptos, que la negligencia, que la ineficacia en el uso de los recursos públicos vaya drenando a la economía colombiana de unos recursos que son absolutamente indispensables para tener desarrollo, para tener infraestructura, para tener mejor educación y para poder tener realmente el progreso que nuestro país necesita. Vamos a trabajar muy de la mano con el presidente Iván Duque para que los partidos políticos saquen adelante una serie de reformas legislativas tendientes a aumentar las sanciones a los corruptos. Pero prioritariamente vamos a dedicarnos nosotros a trabajar en la transparencia, en evitar que haya decisiones discrecionales ni arbitrarias, en evitar que haya cosas debajo de la mesa que no se conocen transparentemente. Nosotros queremos un gobierno transparente, un gobierno donde no haya agendas ocultas, un gobierno donde no haya reuniones escondidas, un gobierno donde ninguno de los funcionarios tenga que salir a restaurantes ni a sitios fuera de su oficina para sentarse a hablar con proveedores ni contratistas. Nuestro compromiso es la transparencia, pero también nuestro sueño, nuestro anhelo es liderar unas transformaciones fundamentales en la sociedad colombiana. Ser capaces entre todos de construir un mejor capital social. Ser capaces entre todos de reivindicar la ética, los valores, la decencia, el respeto, lo que se debe ser, lo que se debe hacer. Ese deber ser tiene que ser lo que nos rija a nosotros en el futuro y por eso estamos hablando de un gobierno que espera dejar una huella profunda, no solamente en el manejo de la economía, sino una huella profunda en tener nosotros una sociedad mucho mejor, una ciudadanía muchísimo mejor, en construir una nación que realmente ahora que estamos a puertas de celebrar el bicentenario, nos permita imaginarnos cómo es esa nación soñada, esa que queremos para dentro de 100 años, esa nación con gente decente, con gente respetuosa, pero también esa nación donde enfoquemos buena parte de nuestros esfuerzos hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia la innovación, donde hablar de insertarnos en el mercado internacional vaya de la mano con insertarnos en esta revolución industrial, en lograr el aprovechamiento de toda esta revolución industrial y de las tecnologías, en lograr que Colombia deje de estar hablando de los problemas del pasado y se concentre en diseñar las soluciones del futuro para Colombia y ojalá para una buena parte de la humanidad. Sabemos nosotros que allí hay empresarios muy valiosos que piensan en grande, que no solamente están pensando en sus balances empresariales, sino en cómo contribuir mejor cada uno a esa Colombia que todos queremos, que todos soñamos, que todos merecemos. Así es de que aquí les he dejado una serie de ideas sueltas y sé que va a haber otros funcionarios del gobierno también participando con ustedes. Me hubiera encantado estar hoy físicamente, lamentablemente las circunstancias me lo impidieron, pero allá espero que Obdulio me vuelva a invitar muy pronto. Muchísimas gracias a Fernando, a Luis Fernando, al doctor Obdulio y por supuesto a todos ustedes. Gracias.